¿Sabes qué ocurre cuando el presidente más poderoso del fútbol español pierde la paciencia con su entrenador y con su máxima estrella? Pues ocurre lo que está pasando ahora mismo en el Real Madrid. Silencio absoluto en los pasillos del Bernabéu, teléfonos bloqueados y un Florentino Pérez más serio que nunca. Esta historia no es un rumor más, es un terremoto en Valdebebas. Uno de esos que no se ven venir, pero que cuando llegan hacen temblar hasta los cimientos del club más grande del mundo. Tranquilo, no hace falta que firmes un contrato con Florentino. Solo deja tu like, suscríbete y comparte. Lo demás ya lo mueve él, como siempre, en silencio y sin levantar la voz. Porque lo que vas a escuchar hoy no lo vas a ver en los medios tradicionales. Aquí no hay comunicados oficiales ni filtraciones amables. Lo que hay es un presidente cansado, un entrenador bajo la lupa y un jugador que ha perdido la brújula. Florentino Pérez, el hombre que ha construido un imperio deportivo y financiero, ha dicho basta. Y lo ha dicho en privado, sin cámaras, sin micrófonos, pero con una claridad que heló la sangre de más de uno. Todo comenzó tras el Clásico. Esa noche en la que el Real Madrid, pese a la victoria, vivió un espectáculo lamentable. Vinicius Junior explotando de rabia, gritando, gesticulando, encarando incluso a su propio entrenador. Xabi Alonso trató de mantener la calma, pero el gesto de Vinicius fue tan evidente que los millones de espectadores que lo vieron por televisión sintieron el mismo escalofrío. Algo no va bien en el vestuario del Real Madrid. Y Florentino, que no es precisamente un hombre que deje pasar estas cosas, tomó nota. En su palco, con los brazos cruzados, apenas habló durante los últimos minutos del partido. Solo una frase a su vicepresidente. Esto no puede continuar. Y cuando Florentino dice eso, significa que algo se va a mover. Y se va a mover muy pronto. Al día siguiente, en Valdebebas, las sonrisas eran falsas. Xabi Alonso intentaba disimular el mal ambiente, mientras Vinicius llegaba con auriculares, mirando al suelo, evitando cruzar miradas. Pero todos sabían que Florentino ya estaba al tanto. No se le escapa nada. De hecho, ya había pedido un informe interno sobre la situación del vestuario y lo que encontró no le gustó nada. Según cuentan fuentes muy cercanas al club, Florentino está convencido de que la situación se le ha escapado de las manos a Xabi Alonso, que su capacidad para manejar a estrellas del calibre de Vinicius o Mbappé es, cuando menos, cuestionable. Y en el Madrid, un entrenador que no impone autoridad está condenado. El presidente ve en Xavi un técnico con ideas modernas, sí, pero con una falta de carácter que empieza a preocuparle. Porque si algo aprendió Florentino de los tiempos de Mourinho, es que el Real Madrid necesita orden, jerarquía y un mensaje claro. Nadie, absolutamente nadie, está por encima del escudo. Ni los galácticos de ayer, ni los nuevos ídogos de hoy. Y ahí es donde la historia empieza a tornarse más oscura, porque no se trata solo de un problema de vestuario. El enfado de Vinicius en el Clásico fue la gota que colmó el vaso, pero las tensiones vienen de lejos. Gritos en entrenamientos, discusiones por cambios, desaires públicos. Incluso algunos veteranos del club han pedido a Xavi que ponga mano dura, pero el técnico ha preferido dialogar. Y Florentino no cree en el diálogo cuando se trata de disciplina. Cree en la autoridad y cree sobre todo en resultados. Para Florentino, esta imagen del Real Madrid no es aceptable. Las cámaras del mundo mostrando a su jugador estrella haciendo aspavientos, los medios brasileños justificándolo y las redes sociales ardiendo. Pero lo que más le dolió al presidente fueron las cifras. En apenas una semana, las ventas de camisetas de Vinicius habían caído un 27%. Para un hombre que mide todo en impacto global, ese dato fue más que un número, fue una alerta roja. Y cuando Florentino ve caer ingresos por culpa de un comportamiento, reacciona como lo haría cualquier empresario de su talla. Corta por lo sano. Pero antes de hacerlo, como siempre, actúa en silencio. Mientras la prensa seguía hablando de disculpas, de reconciliación y de gestos simbólicos, Florentino ya había iniciado su propio movimiento. Una llamada, solo una, a alguien que lleva años esperando ese timbre. Rafaela Pimenta, la representante de Erling Haaland, la mujer que controla el futuro del delantero más deseado del planeta. La conversación, según cuentan, fue corta y directa. Florentino quería saber si seguía en pie lo que le ofrecieron hace unos meses, la posibilidad de traer a Haaland al Real Madrid.
Pimenta, sin rodeos, le contestó lo siguiente: «Presidente, esta es la última vez que le ofrezco a Haaland. Si no lo fichan esta temporada, se irá a Arabia y esta puerta se cerrará para siempre». Florentino no dudó ni un segundo. Le dijo que contara con él, que esta vez no habría titubeos. Y ahí, entre la rabia por Vinicius y la desconfianza hacia Xavi, nació el nuevo plan del presidente. Si las piezas no encajaban, simplemente las cambiaría. No sería la primera vez que lo hace. Lo hizo con Del Bosque, con Ancelotti, con Capello, con Zidane. Nadie es eterno en el Madrid, y menos cuando el proyecto está en juego. Florentino no necesitaba improvisar, solo necesitaba una confirmación. ¿El nombre del próximo entrenador? Por si esto se descontrolaba. Y vaya si la consiguió, porque cuando Florentino necesita mano dura, cuando el vestuario se desmadra y las cámaras captan más gestos de ego que goles, hay un nombre que siempre vuelve a su cabeza: José Mourinho, el hombre que convirtió al Real Madrid en una máquina de competir, que levantó al club en su peor momento y que, para muchos, preparó los cimientos de la décima. Así que sí, Florentino llamó a Mourinho, una llamada larga, una de las que marcan un antes y un después. Y aunque Mou entrena actualmente en el Benfica, su respuesta fue inmediata: «Presidente, si me llama el Real Madrid, yo vuelvo con los ojos cerrados». Florentino sonrió. Esa fue la frase que necesitaba escuchar. En ese momento el presidente del Real Madrid ya tenía las dos piezas clave: el sustituto de Vinicius y el sustituto de Xavi. Todo listo, por si tenía que apretar el botón rojo. Pero Florentino no es de actuar impulsivamente, no hace escándalos, no grita, no filtra, hace algo mucho más efectivo. Espera el momento justo y lo hace cara a cara. Así que esperó. Esperó a que terminara el entrenamiento del lunes siguiente en Valdebebas y pidió una reunión privada. Solo 3 personas, ni prensa ni asesores: Xabi Alonso, Vinicius Jr. y él. Los testigos cuentan que nunca se ha visto a Florentino tan serio, ni siquiera cuando el Madrid perdió aquella semifinal de Champions en el 2013. Entró en la sala, cerró la puerta y habló sin rodeos, ni una sola introducción. «He traído aquí al entrenador y al jugador porque lo que está pasando no puede continuar. Esto no es el Real Madrid». El silencio fue sepulcral. Xabi Alonso intentó explicarse, hablar de gestión emocional, de juventud, de carácter brasileño, pero Florentino le cortó en seco. «Aquí no hay emociones, Xavi. Aquí hay resultados y disciplina. Si no puedes manejar un vestuario con jugadores de clase mundial, me lo dices y busco a alguien que sí pueda». Vinicius miraba al suelo. No se atrevía a levantar la cabeza. Florentino le miró y siguió: «Y tú, Vinicius, eres un talento enorme, pero tu comportamiento está dañando la imagen del club. Si vuelve a salir una sola imagen tuya discutiendo, gesticulando o faltando el respeto al entrenador, te aparto. Y no me temblará el pulso. El Real Madrid no se arrastra por egos, se defiende con respeto». La reunión duró apenas 20 minutos, pero el mensaje quedó grabado a fuego. Florentino había marcado territorio. Les dio un ultimátum claro: o arreglaban su relación o él mismo tomaría las decisiones que hiciera falta. Y según algunas fuentes, la frase final fue tan lapidaria que todavía retumba en los pasillos de Valdebebas: «El Real Madrid no pertenece a Vinicius ni a Xavi. El Real Madrid pertenece a su historia. Y yo estoy aquí para protegerla». Esa noche Florentino volvió a su despacho del Bernabéu más tranquilo. Había hecho lo que debía hacer. Pero en su mente ya estaban los escenarios futuros, porque si algo tiene claro el presidente es que la historia no se detiene por un par de nombres. Si Xavi no gana títulos, ya tiene preparado a Mourinho. Y si Vinicius sigue en la suya, Haaland está listo para ocupar su lugar. Un movimiento de ajedrez perfecto, silencioso, calculado, muy florentino. Los medios, mientras tanto, no saben nada. Solo ven las sonrisas forzadas en las ruedas de prensa, los gestos de complicidad falsos en los entrenamientos y las declaraciones diplomáticas. Pero debajo de esa superficie se está librando una batalla de poder. Un pulso entre un presidente que no tolera la disciplina, un entrenador que intenta mantener la calma y un jugador que no sabe contener su fuego. Y mientras todos miran hacia los focos, Florentino mueve los hilos. Llama, pregunta, observa. Algunos dicen que ya ha pedido informes sobre cómo reestructurar el equipo si Vinicius se va. Otros aseguran que Mourinho ya ha contactado con varios miembros del staff para conocer la situación del vestuario. Nada oficial, pero todo se está cocinando a fuego lento. El Real Madrid está, una vez más, en el ojo del huracán. Pero no es una crisis cualquiera, es una de esas que definen épocas, porque si algo demuestra esta historia es que el poder, en el Madrid, no está en el campo, está en el palco. Y mientras Florentino siga ahí, nadie se atreverá a desafiar a su autoridad sin pagar el precio. Y la pregunta que muchos se hacen dentro del club es clara: ¿qué hará Vinicius ahora? ¿Dará un paso atrás y mostrará humildad o volverá a explotar al primer cambio?
Lo cierto es que Florentino ya no tiene paciencia, ni tiempo, y mucho menos ganas de ver cómo su obra maestra se mancha por caprichos individuales. El presidente, como siempre, se mueve en silencio, pero cuando lo hace, el fútbol mundial escucha. Y esta vez lo que se está preparando puede cambiarlo todo, no solo para el Real Madrid, sino para todo el equilibrio del fútbol europeo. Porque si Haaland aterriza en el Bernabéu y Mourinho vuelve al banquillo, el fútbol volverá a tener su tormenta perfecta. Y como en los viejos tiempos, Florentino será el arquitecto del caos más glorioso. Valdebebas amaneció distinto al día siguiente de esa reunión. No había gritos, ni miradas desafiantes, ni sonrisas forzadas. Había un silencio que pesaba más que cualquier charla técnica. Los jugadores entrenaban, pero se notaba la tensión en el aire. Nadie quería ser el primero en hablar del tema. Nadie, salvo los que sabían exactamente lo que había pasado. Xabi Alonso y Vinicius. Ambos llegaron casi a la misma hora, con esa sensación de que estaban siendo observados por todo el mundo, porque lo estaban. Los veteranos los miraban de reojo, los jóvenes fingían normalidad y hasta los utileros parecían moverse más despacio. Era como si todos esperaran el siguiente capítulo de un culebrón que se estaba escribiendo dentro del club más mediático del planeta. Xavi trató de actuar con naturalidad. Llegó con gesto tranquilo, saludó uno a los jugadores, incluso bromeó con Bellingham y Valverde. Pero la realidad era otra. Florentino lo había dejado claro. Si no puedes manejar este vestuario, buscaré a quien sí pueda. Aquella frase le retumbaba en la cabeza como un eco constante. Cada mirada hacia Vinicius era una mezcla de profesionalidad y desconfianza. Vinicius, por su parte, bajó la cabeza y entrenó, como pocas veces. Intensidad máxima. 0 gestos, ni una palabra fuera de tono. Pero lo que más sorprendió fue su actitud cuando terminó el entrenamiento. En lugar de marcharse como siempre, se acercó a Xavi, le dio la mano y le dijo con voz baja: «Profe, no quiero más líos». Fue un gesto breve, sincero, pero suficiente para que varios compañeros levantaran la ceja. Quizá, después de todo, el ultimátum de Florentino había surtido efecto. Mientras tanto, el presidente seguía con su rutina de siempre. Ni un cambio en su agenda, ni una declaración fuera de lugar. Florentino Pérez, en su versión más fría y calculadora, actuaba como si nada hubiera ocurrido. Pero en realidad ya había movido ficha. En el palco del Bernabéu, durante el partido del fin de semana, se le vio serio, cruzado de brazos, observando cada detalle. Algunos pensaban que analizaba el juego, pero lo cierto es que analizaba los gestos. Miraba a Xavi, miraba a Vinicius y tomaba nota mental de todo. Florentino no improvisa, archiva información. Y cuando lo hace, es porque planea algo grande. De hecho, esa misma semana, en una de esas comidas privadas en el restaurante Puerta 57, el presidente recibió una llamada internacional. El número le era familiar. Portugal. Al otro lado de la línea, José Mourinho. La conversación, cuentan los que saben, fue más amistosa que formal. «Presidente, veo lo que está pasando», habría dicho Mourinho. «Si algún día necesita que vuelva, ya sabe que no hace falta convencerme». Florentino, elegante y prudente, solo respondió con una frase: «Los ciclos se cierran y se abren, yo sé. Lo importante es estar preparado cuando llegue el momento». Esa charla, breve pero simbólica, confirmó lo que todos intuían. El plan B estaba en marcha. Mourinho sabía que el Madrid le volvería a necesitar y Florentino sabía que el portugués no diría que no. Pero el fútbol, como la vida, da giros inesperados, y el primer giro llegó disfrazado de fiesta, literalmente. Vinicius había decidido organizar su tradicional fiesta de Halloween, una costumbre que repite cada año y que en esta ocasión se convirtió en algo más que una celebración. Era su oportunidad para demostrar que el vestuario seguía unido, y por extraño que parezca, lo consiguió. La fiesta tuvo lugar en una finca privada a las afueras de Madrid. Música, disfraces, luces, ambiente distendido. Acudieron casi todos: Mbappé, Bellingham, Rodrigo, Valverde, Courtois, incluso algún miembro del cuerpo técnico. Pero nadie esperaba lo que ocurrió pasadas las 10 de la noche. La puerta se abrió y, para sorpresa general, entró Xabi Alonso. Nadie lo había visto llegar sin cámaras, sin escolta, con un disfraz discreto, dicen que iba de vaquero, y una sonrisa contenida. Se acercó a Vinicius, le saludó con un abrazo corto y se quedó apenas una hora. Pero bastó. Ese simple gesto fue interpretado dentro del club como un movimiento de reconciliación, una señal de madurez. Mbappé, testigo directo de ese momento, habría comentado a sus compañeros: «Esto hacía falta».
Y tenía razón, porque lo que parecía imposible días antes empezó a tomar forma en esa noche de disfraces. Xavi y Vinicius, los dos señalados, daban un paso para calmar las aguas. Florentino, evidentemente, fue informado al día siguiente. No asistió, claro, pero supo cada detalle. Y aunque no lo comentó públicamente, varios directivos aseguran que le pareció un gesto positivo. Si de verdad lo quieren arreglar mejor, dijo escuetamente en una de las reuniones internas, pero todos los presentes sabían que en el fondo el presidente seguía con su estrategia silenciosa, porque mientras el vestuario celebraba el intento de reconciliación, Florentino avanzaba en lo importante, el futuro. La conversación con Rafaela Pimenta, la representante de Haaland, lo había dejado todo muy claro. El jugador estaba dispuesto a venir, pero el reloj corría. Presidente, esta es la última vez que se lo ofrezco. Si no lo fichan ahora, el próximo destino será Arabia Saudí. Allí le ofrecen una fortuna y un contrato de 10 años. Florentino no respondió de inmediato. No lo hace nunca. Pero la idea ya estaba instalada en su mente. Haaland era el reemplazo natural, un delantero que encajaba en el perfil del nuevo Bernabéu, joven, carismático y con poder mediático. Si Vinicius seguía generando problemas, el golpe sobre la mesa ya estaba preparado. Mientras tanto, Mourinho, desde Portugal, empezó a hacer algo que delató su interés real. Preguntar por jugadores, por el estado del club, por las dinámicas internas. Nadie lo había contratado, pero Mou ya se comportaba como si el regreso fuera cuestión de tiempo. Su círculo más cercano asegura que incluso ha pedido informes del rendimiento táctico del Madrid esta temporada y que sigue cada rueda de prensa de Xavi con atención. Y es que Mou sabe cómo funciona Florentino. Si lo llama, no será para ver cómo está, será para ofrecerle una misión. Y esa misión sería rescatar la autoridad del vestuario. En los días siguientes la calma volvió a Valdebebas, pero era una calma engañosa. El equipo ganó 2 partidos seguidos, Mbappé seguía en estado de gracia y la prensa comenzaba a hablar de borrón y nueva cuenta. Pero los que conocen al presidente saben que él no olvida los gestos, las palabras ni las fechas, y mucho menos olvida cuando alguien pone en riesgo la imagen del club. Florentino ahora observa en silencio. Espera resultados, victorias, títulos. Y si no llegan, su plan ya está listo. Mourinho ya dio el sí. Haaland ya está sobre la mesa. Todo dependerá de cómo termine esta temporada. Y mientras los aficionados celebran cada gol y cada victoria, lo que no saben es que en los despachos del Bernabéu se juega otra liga. Una donde el poder se mueve con llamadas discretas, reuniones privadas y decisiones que cambian la historia del fútbol, sin necesidad de comunicados. En resumen, lo que parecía una simple tensión entre entrenador y jugador se ha convertido en un pulso silencioso por el futuro del Real Madrid. Y Florentino, fiel a su estilo, no improvisa, prepara. Porque para él, el escudo está por encima de cualquier ego. Y cuando las luces del estadio se apagan, el verdadero partido apenas comienza. Dicen que los grandes líderes no gritan, actúan, que los verdaderos visionarios no improvisan, sino que planifican en silencio mientras el resto del mundo se pierde en el ruido. Y eso, exactamente eso, es lo que ha hecho Florentino Pérez una vez más. Mientras los titulares hablan de polémicas, de egos, de roces o de fiestas, el presidente ha demostrado que sigue siendo el único capaz de sostener el peso del Real Madrid sobre sus hombros, sin levantar la voz, sin buscar protagonismo, sin entrar en guerras públicas. Solo con estrategia, con visión y con una lección que parece no envejecer. El escudo siempre está por encima de los nombres. Muchos pensaron que aquella reunión en Valdebebas fue un simple toque de atención. Pero no. Fue una declaración de poder, una advertencia que recordará a todos, jugadores, técnicos y hasta directivos, que el Real Madrid no se negocia, se defiende. Florentino no busca gustar, busca ganar. Y en eso nadie le hace sombra. Basta mirar atrás para entenderlo. Lo hizo en los años más oscuros del club, cuando el Madrid necesitaba reconstruirse. Lo hizo con los Galácticos, lo repitió con Zidane, lo volvió a hacer en plena crisis institucional y lo está haciendo ahora cuando algunos creían que su tiempo había pasado. Pero Florentino no pasa, se transforma, se adapta y sobre todo se anticipa. Porque cuando el resto de Europa se pregunta cómo puede un club mantenerse en la cima durante tanto tiempo, la respuesta está en su palco. En esa butaca donde un hombre observa, calcula y actúa con una serenidad que desespera a sus rivales. Xabi Alonso puede ser un gran técnico, Vinicius un talento desbordante, pero Florentino es el pilar que sostiene a ambos. Sin él, el Real Madrid no tendría la estabilidad, ni la autoridad, ni la mentalidad que lo define. Es él quien ha entendido que el fútbol moderno no se gana solo en el campo, se gana en la gestión, en la estrategia, en los tiempos. Y ahí está la diferencia entre un buen dirigente y un presidente de leyenda. Florentino no es solo un presidente, es un arquitecto del poder.
Lo ha demostrado una y otra vez, enfrentándose a federaciones, a medios, a intereses externos, y siempre saliendo indemne, porque mientras los demás hablan, él hace. Su última jugada, esa en la que combina autoridad con prudencia, dureza con elegancia, vuelve a dejar claro que el Real Madrid tiene un rumbo firme. Puede haber turbulencias, puede haber roces, pero el capitán del barco no tiembla. Sabe a dónde va y, lo que es más importante, sabe quién es. Y es ahí donde entra la comparación inevitable. Porque, guste o no, Florentino Pérez es el heredero espiritual de Santiago Bernabéu. Dos hombres distintos, dos épocas incomparables, pero un mismo ADN. El de hacer del Real Madrid el club más grande de la historia. Bernabéu construyó el alma, Florentino construyó el imperio. Bernabéu fichó a Di Stéfano, Florentino trajo a Zidane, Ronaldo, Cristiano, Mbappé. Ambos entendieron que el Madrid no compite, domina, que no sigue modas, las crea, que no se adapta al tiempo, lo impone. Y lo más impresionante de todo es que lo hace sin perder la esencia, porque al final Florentino no solo administra un club, administra una idea, una forma de entender el fútbol, la exigencia y la gloria. Una idea que dice, aquí se viene a ganar, todo lo demás es ruido. Esa mentalidad es la que ha mantenido al Real Madrid en lo más alto cuando otros gigantes se han derrumbado. Mientras algunos clubes se hunden en deudas, se fracturan internamente o venden su identidad, el Madrid sigue creciendo, sigue facturando, sigue conquistando. Y no por casualidad, sino por dirección, por la mano firme del mismo hombre que hace más de 2 décadas prometió devolver al club su grandeza y cumplió. Hoy, con el nuevo Bernabéu a punto de brillar en todo su esplendor, con Mbappé en su mejor momento, con la mirada puesta en Haaland y la posibilidad real de un regreso de Mourinho, el proyecto vuelve a oler a época dorada. Florentino ha sabido hacer lo más difícil, mantener al Real Madrid en el centro del mundo cuando parecía que todo ya estaba hecho. Y esa es la marca de los grandes. No solo crean, reinventan. No solo mandan, inspiran. Por eso, cuando el madridismo mira hacia atrás y ve la historia escrita con letras de oro, hay 2 nombres que brillan con luz propia: Santiago Bernabéu y Florentino Pérez. 2 presidentes que entendieron que el Real Madrid no es solo un equipo, es una religión deportiva, una bandera, un símbolo de ambición eterna. 2 hombres separados por el tiempo, pero unidos por un mismo propósito: que el club más grande del mundo nunca se conforme con ser grande, sino que aspire siempre a ser eterno. Y eso, amigos, no se logra con discursos, se logra con decisiones, con visión, con carácter, con la frialdad de un presidente que sabe cuándo callar, cuándo apretar y cuándo actuar. Florentino no busca aplausos, busca legado. Y lo está consiguiendo, porque cada vez que el Bernabéu ruge, cada vez que una camiseta blanca se vende en cualquier rincón del planeta, hay un pedazo de su huella detrás. Así que sí, podemos discutir tácticas, podemos debatir fichajes o estilos de juego, pero lo que no se puede discutir es esto: el Real Madrid sigue siendo el mejor club del mundo porque tiene a los mejores al mando. Y entre ellos, Florentino Pérez, el presidente que entendió que ser del Madrid no es un sentimiento, es una responsabilidad. Puede parecer fácil, pero no lo es. Mantener esta grandeza durante décadas, sostener un club bajo la presión global y seguir ganando cuando todos te quieren ver caer. Eso solo lo logran los que nacen para liderar. Florentino lo ha conseguido y Tomo Bernabéu será recordado para siempre, porque los 2 supieron algo que muchos olvidan. El Real Madrid no se gobierna con popularidad, se gobierna con autoridad, con cabeza y con una convicción inembrancable en lo que representa ese escudo. Y en un mundo donde todo cambia, donde los proyectos se derrumban con un mal resultado, el Real Madrid sigue siendo eterno, por su historia, por su gente y sobre todo por hombres como ellos, Florentino y Bernabéu. 2 nombres, una misma leyenda.